9:06. La semana pasada comenzó el curso escolar en Cuba. Hablamos acerca del déficit en número y preparación profesional de los maestros. Ahora, mientras Cuba ha arrendado a Jamaica un grupo de maestros cubanos. Este es un intercambio que, si usted no lo sabía, le doy a conocer que según el gobierno de ese país, comenzó en 1997 y suma ya a más de 300 educadores. Maestros cubanos como mercancía en el mundo. Ese es el tema que nos propone esta mañana el analista político Julio Schilling, a quien le doy los buenos días. Encantado. Julio, ellos arriendan todo lo posible para conseguir dividendos económicos que beneficien al gobierno, no al pueblo de Cuba. Estamos ahora a la víspera de una oleada de arrendamiento de educadores cubanos, igual que ha sucedido también con el sector de salud. Correcto, mira, esta es una crisis, pero una crisis que realmente tiene todo que ver con decisiones del gobierno de los Castro. En otras palabras, esto no es una crisis natural de un huracán que pasa, no. Esto tiene que ver directamente con decisiones a nivel del alto mando del poder que comienza desde los años 90, la década de los 90, donde al estar redireccionando la dirección de la economía para favorecer servicios a extranjeros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con, de nuevo, un rendimiento a personas que visitan Cuba, pues entonces, en efecto, ha desbalanceado la capacidad para los cubanos determinar si quieren seguir siendo, o pueden seguir siendo docentes, porque, mira, en una economía libre, en un Estado democrático, Sí. el mercado corrige. Si hay un déficit de maestros, pues entonces, ¿qué es lo que hacen los colegios? Pues empiezan a pagar más, dar más beneficios, dar incentivos para corregir ese desbalance. Pero en una economía centralizada y cerrada como la cubana, pues entonces eso no ocurre. Y lo que hemos visto es una deserción devastadora de un déficit de más de 10.000 docentes cubanos. Y si recordamos, porque el problema no es solo, como tú bien señalaste, cuantitativo, es cualitativo también. Porque, ¿qué es lo que surge a raíz de los años de los 90? Introducen, creo que lo llamaron el Plan Revolución o algo por el estilo, que en efecto era, pues, atraer preuniversitarios para tenerlos como docentes, pero universitarios que no estaban en condición de estar enseñando a personas que tenían, jóvenes que tenían un poco menos edad que ellos. Entonces, la calidad de la educación, más allá de toda la politización y la propaganda que hayan ejercido en las ciencias naturales, por ejemplo, ha habido una deficiencia extraordinaria en la ortografía, cosa que ya tiene que ver con la humanística, la literatura. Todo esto ha sufrido enormemente por decisiones que fueron tomadas en los años 90 para, en efecto, redireccionar los propósitos y los intereses económicos de la economía. Entonces, cuando vemos que están, no solo que han impactado con decisiones mal tomadas y priorizando de nuevo el turismo sobre la educación, vemos cómo a la misma vez coloca ahora a los maestros en mercancía de comercio. Esto es una desesperación porque lo de los médicos lo sabemos que es desde hace mucho tiempo y son por varios grupos, ¿no? Que los han mandado a diferentes lugares, a diferentes países a cumplir con estas misiones que les cuesta la vida, el rechazarlas, ¿no? El abandonarlas. Correcto. Les cuesta el hecho de no poder entrar al país durante 8 años, un castigo que impone de forma arbitraria el régimen castrista, pero también enviar maestros, y estamos hablando de recientemente un grupo de 28 maestros a Jamaica, que se suma a otro grupo de 40 y tantos que recientemente también fue enviado a ese país. Mientras tanto, nuestros niños cubanos pues no tienen en las aulas maestros. Mira, desde el año 2000, más de 1.800 colegios han cerrado. 1.800 Sí. colegios. Estamos hablando de una cantidad abismal para un régimen dictatorial que, de nuevo, tratando de falsear la información, pues se vanagloria de haber dado, producir tantos maestros, etcétera, de nuevo ignorando totalmente la información de Cuba republicana, que tenía uno de los más altos niveles per cápita de maestros. Ahora, ¿hay desesperación en el castrocomunismo, que están realmente arrendando también a los maestros, buscando la vía de escape económico? Hay una urgencia económica, sin duda. Esto es una nueva fuente de ingresos para el régimen y podemos decir, lo estamos viendo ahora a una escala más limitada y controlada. Esto va a ir en proyectos más grandes por la alta necesidad de recursos que tiene
¿Con qué por ciento se queda el Estado cubano cuando arrienda a uno de estos profesionales? El 92%. 92%. El 92% es la norma de que esto, dicho sea de paso, viola convenios internacionales del trabajo extraordinario. Eso es explotación. Esto es el neoesclavismo, esto es la nueva forma de esclavismo. Pero algo que es, de nuevo, los convenios laborales internacionales específicamente hablan sobre ese tipo de negocio como algo inaceptable. Sin embargo, el castrocomunismo lo viene ejerciendo, y en los países donde van, pues bueno, lo ven como una mano de obra que efectivamente cumple lo que sus propios maestros o trabajadores en el sector médico o educador o fisiculturistas no harían. Lo que no harían, pues entonces tienen que exportar la mano de obra esclava para que le haga ese trabajo. Entonces, al quedarse con típicamente el 92% de la remuneración, es robo a mano armada. Pero lo que se vende, Julio, al exterior, a la opinión pública internacional, es la solidaridad del Estado cubano. No se habla que realmente ellos están arrendando a esos maestros. Eso la prensa oficialista no toca esa historia. Es solidaridad, grupos solidarios que van a ayudar a países como Venezuela, países como Jamaica y diferentes lugares que son de interés para el Eso castrismo. lo vimos en Haití cuando el terremoto, hablando enormemente de la ayuda, de solidaridad, y todo esto está arrendado y lo paga las Naciones Unidas por los servicios. Esto es parte de las gran mentiras. Este régimen ha construido un sistema y una revolución a base de mentiras y sus papagayos y apologistas que han servido sus intereses sin ni siquiera documentarse con la evidencia empírica y los récords públicos que demuestran todo lo contrario a lo que están diciendo. Como el caso de los profesionales de la salud que fueron a combatir el ébola y que les prometieron miles de dólares si conseguían regresar con vida al país. Según tengo entendido, reportes hablan de denuncias de esos profesionales que no les pagaron lo que les habían prometido. Entonces, por supuesto que incumple todas las promesas, pero el no ir presenta un problema en Cuba. O sea, pagas un precio por, en efecto, desobedecer ciertos dictámenes que quieren. Y por otro lado, también si tú sales del país, tienes acceso a mercancía, productos, materiales que no hay en Cuba, aunque tengas dinero. Entonces, es el grave problema de un apartheid socioeconómico y, por supuesto, moral que han implantado. Y la educación es una evidencia de esa redirección de la economía para privilegiar a unos pocos. Gaesa, Gaviota, muy bien, gracias. Sin embargo, el sistema escolar cubano en el suelo, un déficit de más de 10.000 profesores, eso es un escándalo. Es un escándalo para un régimen que quiere hacernos creer de que les preocupa, que les interesa la educación. y por otra parte vemos entonces a esos profesionales, ya sea de la educación o la salud, que están cumpliendo, entre comillas, misión en otros países, que pagan entonces muchísima cantidad de dinero para que tutores o personas que tengan la experiencia requerida enseñen a sus hijos en la isla de Cuba. Y también hablamos de colegios que se pagan en dólares y colegios que obviamente les ofrecen la lengua inglesa a los niños cubanos, pero que realmente aquellos que no tienen la posibilidad, los niños cubanos del ciudadano de a pie, los hijos, pues se quedan realmente sin las condiciones y sin la educación necesaria para convertirse en profesionales. Exactamente, o sea, están estrenando hoteles, de nuevo, cobrando 200, 300 dólares al día para arriba, enfatizando, enriqueciendo a pocas familias, y sin embargo, el sistema de educación, que es la base de un pueblo, en cuanto a su formación, está totalmente negligente. Julio, pero tampoco hay un interés de un ciudadano educado y con condiciones y con información. Educación es poder, información es poder, y el régimen lo sabe. Correcto. Sin lugar a dudas que esto tiene su objetivo político. El tener a las personas, incluso mandarlos fuera, es una entrada de dinero porque sabe que van a estar mandando remesas en efectivo y remesas en especie. Entonces es una fuente de supervivencia. El castrocomunismo ha convertido la tragedia nacional en un negocio y una forma de sustento económico para mantenerse en el poder. Es muy lamentable. Es triste y desafortunadamente los que más se afectan son nuestros niños en este caso, en el caso del déficit de maestros,
que se habla de un déficit en número, pero también un déficit en preparación. Esos maestros de los que tuvimos la suerte, la bendición de contar con ellos en un pasado, maestros cubanos excelentes, pues ya esos maestros, muchos de ellos desafortunadamente o están retirados o han fallecido. Y es muy triste que el sistema educativo en Cuba cada día vaya hacia atrás, marcha atrás, cuando las promesas de Fidel Castro eran la alfabetización y también las condiciones educativas gratuitas, que eso también es otro tema que pudiéramos abordar en otro día, gratuitas entre comillas. Gracias, Julio. Un placer. Un placer conversar con el analista Julio Schilling aquí en Levántate Cuba. También es un placer hacerlo con ustedes, hacerlo con la compañía de esa gente maravillosa que está a través de las 3 plataformas de Martí conectada con Levántate Cuba. Muchísimas gracias.